Hola amigos de YouTube, buenos días, esperando aquí como siempre a Facebook. Ya sé que es medio tardadito. 3, 2, 1. Ya estamos aquí, ya estamos aquí transmitiendo. Muy buenos días tengan todos ustedes. Ay, qué cosas estas de la tecnología, caray, pero bueno. Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Genaro Rocha y les doy la más cordial bienvenida a este su programa, El Mundo Holístico de Genaro Rocha, que estamos empezando a transmitir nuevamente. Una disculpa por no haber transmitido ayer. Causas de fuerza mayor nos hicieron no poder transmitir, pero bueno, el mismo problema que tuvimos para el sábado anterior, que no pudimos acudir a la Casa de Los Ángeles a dar nuestra acostumbrada charla. Pero bueno, ya estamos bien, ya estamos saliendo adelante y pues aquí ya estamos trabajando, ya estamos más puestos que nada para empezar esta semana que va a ser de fábula. Oigan amigos, un aviso, precisamente, pues a mí en lo particular, espero que no me provoque problemas porque la verdad, oigan, ayer fue el día feriado correspondiente a lo del festejo de la Revolución Mexicana, 18, 18 de noviembre. Aunque el festejo, más bien, aunque la fecha real que se debería de festejar es el día de mañana, 20 de noviembre, pero resulta que en vano el hecho de que ayer haya sido el día feriado, porque la idea de hacer los lunes el día feriado era para que el acostumbrado desfile no interrumpiera las actividades de la gente, o sea, las actividades comerciales en sí, sobre todo en el centro de la Ciudad de México. Y resulta que no, resulta que sí van a hacer su famoso desfile de la Revolución Mexicana mañana. Entonces esto afecta porque entonces vamos a tener dificultades en el transporte para pasar por el centro de la Ciudad de México, aunque vayamos en el metro. Digo, no tengo nada que ir a hacer al centro de la Ciudad de México, pero paso por ahí. Espero que no tengamos problemas con el transporte. Pero bueno, en fin, así les gusta ser felices a estos señores. Bueno, esperamos que no nos afecte. Como es tradicional, salud. Un buen cafecito. Muy buen café, la verdad. Mm. Que les digo que le mando una bendición a quien haya descubierto esto. Bueno, el caso está de que, bueno, ¿a qué me dedico? Bueno, muchos de ustedes ya lo saben y, pues, las personas que no me conocen lo digo. Soy terapeuta alternativo y me dedico a atender personas con enfermedades crónico-degenerativas. Ese es mi papel, esa es mi verdadera tarea, es mi verdadero trabajo. Atender a personas que tienen problemas con enfermedades crónico-degenerativas como son artritis reumatoide, cálculos biliares, renales, acumulación de líquidos, retención de ácido úrico, también igual el hígado graso, gastritis, colitis, miomas, quistes, fibrosis, prostatitis, desviaciones de columna, articulaciones deterioradas por la artrosis, en fin, qué sé yo, cuántas enfermedades de tipo crónico degenerativo estamos atendiendo. Y la verdad es que pues le agradezco mucho a toda la gente que ha estado llamando. Ya me queda nada más un par de lugares, dos, tres lugares, me quedan nada más dos, tres espacios, así es que yo lo que les recomiendo es de que si ustedes tienen o conocen a alguien que tenga una enfermedad crónico-degenerativa, de verdad compártanle este video porque le puede ser bastante benéfico. En cuanto a esto, lo único que tienen que hacer para que yo los pueda atender es enviar un mensaje al WhatsApp del 55 16 52 8709. Repito el número: 55 16 52 8709, para que yo me comunique con ustedes. ¿Sí? Me anotan ahí su nombre, el tipo de padecimiento que tienen
y entonces yo les regreso la llamada y nos ponemos de acuerdo. Si ustedes quieren la cita, en la llamada yo les aclaro a qué es a lo que me dedico, cómo lo puedo hacer. Ustedes me dicen ya más o menos qué es lo que tienen. Concertamos la cita para acudir a su domicilio. Yo los agendo para el día en que tenga la ruta de ese lugar. Recuerden, eso sí, solamente personas de la Ciudad de México y zona conurbada, o sea, la Ciudad de México y zona metropolitana, porque pues sí me han estado llamando de provincia, e inclusive me han llamado de Sudamérica, pero con la pena, o sea, no puedo ir hasta allá. Sí, entonces, sí, evítenme la pena de decirles, no, o sea, que pues, para allá no se puede. Salud. Y entonces, aquí en la Ciudad de México, sí, sea el lugar que sea, yo acudo a su domicilio, les doy la consulta, les explico en qué consiste el tratamiento con respecto a lo que ustedes tengan. Les hago la aplicación de un aparato que se llama escáner cuántico que les saca todos los trapitos al sol. De verdad, todos los chismeríos ahí. Recuerden que el escáner cuántico es el chismosito de las terapias alternativas y entonces él me dice qué es lo que tienen. Y ya entonces establecemos un tratamiento y si ustedes pues así lo quieren, entonces los empezamos a atender. Así es que pues ahí está 55 16 52 8709 para que entonces yo les regrese la llamada y nos ponemos de acuerdo. Rocío Acevedo, muy buenos días. Josefina Toledo, muy buenos días. Oye, espero que te haya ido muy bien en tu festival de lectura, en tu editorial. Lupita R. González, muy buenos días, Lupis. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto que te estés incorporando a estas transmisiones. Bueno, pues vamos a iniciar. La semana pasada les dije que estos 2 días, o sea, el día de hoy, bueno, iba yo a empezar desde ayer, pero bueno, el día de hoy y el día de mañana, quizás saliéndome sí un poco acerca de lo que es el holismo de este programa, sigamos hablando acerca de las verdades o de las cosas que nos ocultan o que nos transfieren a su manera. Porque desgraciadamente hay un fenómeno muy curioso en este país. Somos un pueblo que no tiene memoria. De verdad somos un pueblo que no tiene memoria. Vamos, si no nos acordamos ni siquiera de quiénes eran los que verdaderamente nos gobernaban hace 6 años, hace 8 años, hace 12, mucho menos nos vamos a estar acordando de qué es lo que verdaderamente ocurrió hace 110 años. Hace 110 años, hace 114 años, porque ya va a ser 114 años de la Revolución Mexicana, en donde pues hubo un estallamiento de una revuelta, pues que ya se venía dando desde hacía mucho tiempo, pero la historia que a nosotros nos han contado acerca de cómo son de fabulosos los ídolos o los héroes de la revolución, híjoles, la verdad, está bien cañón la manipulación que hicieron de todos estos señores, porque hicieron una de ocultamientos en cuanto a lo que fueron sus verdaderas conductas y sus verdaderos hechos, que no tienen una idea. Salud. Por ejemplo, vamos a suponer, Porfirio Díaz, que fue el que, entre comillas, ocasionó la Revolución Mexicana, ¿sí? Bueno, debido a que pues el señor se prolongó en el poder pues más de 30 años. Pero ustedes sabían que en verdad Porfirio Díaz, independientemente de que después ya se enamoró del poder y ya no lo quería soltar, era un héroe nacional. Ustedes lo sabían, porque, por ejemplo, Porfirio Díaz fue el que venció a los franceses, verdaderamente él, al frente del agrupamiento de los famosos indios Zacapoaxtlas allá en Puebla, fue el que venció a los franceses. ¿Sabían ustedes eso? Toda la gloria se la lleva a Zaragoza, general Zaragoza. Pero ¿sabían ustedes que el que verdaderamente salió al frente del agrupamiento a partirse el alma fue Porfirio Díaz? Y después, aunque los franceses sí entraron hasta la capital y se apoderaron de casi todo el territorio nacional y todo, impusieron a Maximiliano,
en fin, todo precisamente por la cuestión de los conservadores, que no querían al liberalismo de Juárez. Bueno, pues resulta que el ejército que verdaderamente vence ya definitivamente a los franceses y los expulsa del país fue el ejército de Oriente. Y el ejército de Oriente lo encabezaba Porfirio Díaz. Pero dado que se convirtió en uno de los mayores contrincantes de Benito Juárez, a posterior del que México ganó la guerra contra Francia, bueno, pues Benito Juárez trató de aplastarlo. Benito Juárez no quería que le quitara el poder y bueno, todavía inclusive pasaron algunas otras cosas, algunos otros que ocuparon la presidencia después del fallecimiento de Benito Juárez, que por cierto, ¿sabían que Benito Juárez nunca fue electo? Que siempre fue impuesto. Ese es un buen dato para investigar, un buen dato. Y saben, es más, miren, antes de que me digan nada, que de dónde saco todos estos datos, que cómo creo, que no sé qué. Porque hay personas que me dicen, oye, mi buen, ¿por qué sacas todos estos datos? ¿De dónde los consigues? Bueno, pues hay una buena fuente de información acerca de todo esto. Todo esto no está en la Ciudad de México, está en la ciudad de Puebla y es la Biblioteca Palafoxiana. Tiene una riqueza de libros originales con las verdades de cada quien que no tienen una idea. De verdad, allá en la Biblioteca Palafoxiana, allá en la hermana República de Puebla, está todo un tesoro, todo un acervo cultural. Y aparte, pues aquí en la Ciudad de México está ay, se me fue el nombre. Ahí donde están resguardados todos los documentos de la Nación, ¿sí? Ahí, en el Archivo General de la Nación, el Archivo General de la Nación que está en lo que se conoce como el Palacio de Lecumberri, que antes era un penal, ahora es pues un resguardo para todos los documentos históricos que han sido guardados de toda la historia de México. Ahí, por ejemplo, está un documento, está el decreto de Juárez, en donde se eleva a nivel de héroes a los niños héroes después de lo de la invasión de los Estados Unidos y narran, según supuestamente, cómo es que estos chicos, que no niego que unos eran adolescentes, de niños no tenían nada, unos dos de ellos ya eran inclusive adultos, ya no eran tan niños, sí, pero pues sí estuvieron ahí en el colegio militar, pero se utilizaron sus nombres para engrandecerlos y llenar de patriotismo a la gente para que combatieran contra la invasión francesa. Pero bueno, ese documento ahí está, es un decreto de Benito Juárez, de que se utilice el nombre de estos muchachos como héroes de la nación. Pero también igual entonces todo lo que quedó ahí resguardado de documentos, increíblemente el que no lo tocó para nada, para modificar historias ni nada de eso, fue precisamente Porfirio Díaz. Él jamás se metió con el Archivo General de la Nación, para nada. Llega entonces el momento de la Revolución Mexicana, que es nada más ni nada menos que el hecho de que desde allá, desde Estados Unidos, desde El Paso, Texas, y Madero, Francisco y Madero, pues hace un llamado, no sé cómo lo hicieron, porque pues no había redes, ni radio, ni televisión, ni nada, hace un llamamiento a toda la nación a que se levante en contra del porfiriato por fraude en las elecciones. Qué raro, no sé, ay, quién sabe dónde habré visto eso, de verdad. Pero bueno, entonces hace un llamamiento que les repito, yo no sé cómo le hizo, la verdad, es porque hoy estamos tan acostumbrados a las redes, a la televisión, al radio, etcétera, que pues cómo le habrá hecho para comunicarse con toda esta gente. Entonces, pues se hizo el levantamiento y efectivamente
además hay una cosa, ya una vez que el levantamiento tuvo éxito, que no duró más que como unos 2 meses más o menos, porque eso fue el 20 de noviembre de 1910, para febrero de 1911, ya estaba Madero en la presidencia. No fue una invasión ahí al Palacio Nacional, ni mucho menos, ¿no? Simple y sencillamente el señor agarró y dijo, bueno, pues ok, perfecto, pues entrego el poder, no hay ningún problema. Ordenó al ejército, que estaba encabezado, ¿saben por quién? Por Huerta. Huerta era el general supremo de los federales, o sea, del ejército mexicano, que estaba enfrentando a los revolucionarios, y entonces le ordena a Huerta que pues le pare, y entonces entrega la presidencia. No crean que fue violento la entrega de la presidencia, ¿eh? No, no, o sea, sí, Porfirio Díaz salió exiliado de la nación, pero no salió corriendo, para nada. Se le condujo a Veracruz tranquilamente, se le escoltó y todo, y pues ya se fue en el Ipiranga para allá, más allá del mar. Entonces, se fue a París inclusive. Entonces, resulta que llega Madero y comete el error de poner otra vez a Victoriano Huerta como líder o como general supremo de las Fuerzas Armadas. Háganme ustedes el grandísimo favor. Háganme ustedes. Pero ahora, ¿quién apoyó la Revolución Mexicana o quién apoyó Madero? Obvio, ustedes lo saben, por deducción y por lógica, Estados Unidos, ¿sí? Pero al no cumplir Madero con los acuerdos que había con él para que pues Estados Unidos siguiera resguardando sus posesiones, sus dominios, sus empresas, etcétera, el ya naciente petróleo mexicano, salud, y empezó supuestamente con la repartición de tierras y todo, pues le empezó a quitar tierras a los hacendados norteamericanos. Entonces, pues eso a Estados Unidos la verdad no le gustó. Pasó el tiempo y tiempo después, pues obviamente utilizaron a Victoriano Huerta como títere para derrocar a Madero, y entonces se instauró él en el poder. Esto obviamente pues no le pareció a los caudillos de la famosa Revolución Mexicana, como fue Doroteo Arango, alias Francisco Villa. Tampoco le gustó a Zapata. De hecho, Zapata de todos modos ya no estaba de acuerdo con Madero, porque le dijo, usted no está cumpliendo con lo que ofreció. Y Zapata, de hecho, pues también igual, o sea, ¿por qué era caudillo y por qué la gente lo seguía? De todos modos, Zapata allá en Morelos era un gran terrateniente, tenía tierras a madres, o sea, no crean que Zapata era un peón por ahí, como lo han querido pintar, no, hombre, para nada. Era el líder de grandes asentados de campesinos, principalmente por el negocio de la caña. Entonces él, pues, dominaba toda esa zona, ¿sí? Y movía mucho a la gente. Lo movía mucho, entonces él se le convirtió en una piedrita en el zapato a Madero. Y cuando derrocan a Madero, pues obviamente Zapata se alza otra vez en armas. Francisco Villa, Carranza, etcétera, muchos se alzaron y ahí vienen entonces, pero no fue un frente común en contra de Victoriano Huerta, que era el usurpador Huerta. No, para nada. Fue una pelea entre todos a ver quién se quedaba con el poder. O sea, todos ansiaban poseer la silla presidencial. De hecho, existe por ahí una fotografía muy famosa donde está Francisco Villa en la silla presidencial y a un lado está Zapata. No recuerdo bien quién es el que está del otro lado, pero señores, o sea, la Revolución Mexicana como movimiento social e ideológico, pero para nada. Fue una revuelta de caudillos a ver quién se quedaba con el poder, y pues todos estaban jalando agua para su molino. Eso fue la verdad de nuestro movimiento revolucionario. Entonces, cuando termina el movimiento revolucionario, que fue ya por ahí de fines de los años 20, ¿sí? No, fines de los años 1910-1920, ¿sí? Y que culmina en sí, fíjense bien, no culminó en sí con el hecho de que haya dejado de haber la revuelta, porque a final de cuentas
todos se pusieron en paz, se pusieron de acuerdo cómo repartirse el país y todo, pero a final de cuentas hubo quienes empezaron a asesinar a los caudillos. Al primeritito que mataron fue a Carranza. Después mataron a Zapata, después mataron a Villa, ¿sí? Y los que se quedaron ya al frente de todo fueron Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón y pues algunos otros por ahí, ¿sí? Entonces, estos cuates empezaron a poner y quitar presidentes a como se les dio la gana. ¿Ustedes creen que el pueblo votó? Les hicieron creer que había elecciones. Pero a finales de cuentas hubo, por ejemplo, un presidente que había sido gobernador de allá de Baja California, que convirtió a Baja California, por cierto, en todo un tugurio, ¿sí? Porque el señor abrió casas de apuestas, casinos, hoteles, centros vacacionales para los gringos, etcétera, como no tienen una idea. Y entonces ese señor lo trajeron y estuvo como presidente interino durante algún tiempo, muy corto, pero lo estuvo, que fue el señor Abelardo Rodríguez. Abelardo Rodríguez, o sea, pues, antes de que llegara inclusive pues ya Cárdenas. Cárdenas llega, pero se independiza de toda la broncota que traían ahí Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. A Álvaro Obregón agarran y lo matan, en fin, ¿sí? Entonces, fue una revuelta entre puros caudillos que nada más lo único que buscaron fue que alguien se quedara con el poder. Y eso es lo que nos han estado vendiendo. Entonces, que fueron grandes héroes de la Revolución Mexicana. Y pues nada más, nada. Pero todo esto queda bajo el influjo de un acuerdo que el gobierno, ¿cómo le duele el callo cada vez que le tocan ese tema? A cualquiera que esté en el poder. El famoso acuerdo de Bucareli o tratado de Bucareli, que pocos entienden de qué es de lo que se trata. En el tratado de Bucareli, por si ustedes no lo saben, se compromete el gobierno mexicano, sea quien sea, a no dar pie al desarrollo de industria, de ninguna índole, que vaya más allá de lo que es la industria norteamericana. A depender del tipo de energía que ellos generen, o sea, en aquel entonces era el petróleo y la energía eléctrica. Las compañías que podían generar energía eléctrica dentro de la República solamente eran empresas norteamericanas porque por cuestiones de patente, en la generación de energía eléctrica, la patente le pertenecía a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, concretamente a la General Electric. Las empresas norteamericanas que estaban explotando el petróleo, también igual, México no podía explotar el petróleo porque le pertenecía a Shell, a la ESO, a la Exxon, etcétera, que casi todas las compañías le pertenecían a JP Morgan, que buscaba por todos los medios resguardar lo que estaba explotando de México. Y así por el estilo. Entonces, aquí en México, por ejemplo, todavía hasta la actualidad, cualquier tipo de desarrollo tecnológico que se llegue a hacer, aquí en México, a quien lo desarrolle le dan el pase olímpico, así, mucho gusto, felicidades. Entonces, para que un inventor mexicano pueda verdaderamente registrar un invento, se tiene que ir a Estados Unidos a registrar la patente. Aquí en México no se la dan. Se supone que lo que hoy es la Secretaría de Economía, muchos gobiernos anteriores ya existía, pues se suponía que ellos eran los que les tenían que dar registro a ese tipo de desarrollos. Pues no, señor, se tienen que ir a Estados Unidos a registrar la patente. Y para que se las den, no saben la cantidad de trámites que hay que hacer allá en Estados Unidos para registrar una patente. Porque, pues lo primero que hacen estos cuates es recibir el documento, recibir el ejemplar,
revisarlo, según ellos, investigar si no está registrado ya ese tipo de invento o ese tipo de tecnología. Y de repente le salen a los inventores que no son norteamericanos, les salen con que, ¿qué crees? Que ya existe. No, ya no te lo puedo patentar porque ya existe la patente. Pues cómo no, ya se la dieron a alguna de las empresas norteamericanas. Mira, ¿sabes qué? Pues ahí esto, mira, sas. Ah, no, regístramelo a mi nombre y pues dile a esa persona que con la pena. Y entonces así lo hacen. Hasta la actualidad lo siguen haciendo. Entonces cualquier tipo de desarrollo tecnológico que se pueda llegar a sacar aquí, no lo puedes usar aquí, no lo puedes registrar aquí, lo tienes que registrar en Estados Unidos y no te lo reciben si a ellos les parece muy conveniente, mejor pirateárselo. Y así lo hacen hasta la actualidad. Entonces, aquí en México se ha ido dando una dificultad por esta cuestión de lo de las patentes. Porque, por ejemplo, el dato más curioso que hay acerca de la imposibilidad de que una empresa pueda verdaderamente desarrollarse es Pemex. Pemex tiene muchísimas reservas de petróleo, pero muchísimas reservas que no puede extraer porque es petróleo que está en depósitos demasiado profundos, debajo de lo que es el Golfo de México. Entonces, esos yacimientos no se pueden extraer porque la tecnología que tiene Pemex no funciona para poder hacer esa extracción. Entonces, ¿qué tendría que hacer Pemex? Pues implementar desarrollo tecnológico para ellos poder hacer la perforación más profunda y poder extraer. Pero resulta que si ellos la implementan, el comercio internacional lo paraliza porque le dice, oye, momento papacito, eso que tú acabas de desarrollar ya está inventado y tiene una patente y tienes que pagar el uso de eso. Yo no la solicité, yo no le estoy pirateando a nadie, no, pero ya existe. Y entonces Pemex se ve imposibilitado de poder desarrollar esa tecnología que tanto necesita para poder explotar los yacimientos profundos. Y entonces le salen con la onda de que es que ese invento, amigo mío, ¿qué crees? Que pues que ese desarrollo es inglés y la tecnología ya existe y si la quieres utilizar se la tienes que rentar a Inglaterra porque además hoy en día ya no la venden, ahora la rentan y si la empresa accede a rentarla, vienen, la montan, pero ¿qué creen? Le dicen a Pemex, sí, pero ¿qué crees? Me haces a un ladito a tus trabajadores porque no quiero el sindicato aquí. Esto lo van a manejar mis trabajadores. Y no permiten que Pemex ponga un dedo encima de esa tecnología para nada. Entonces eso es algo que a ustedes no les cuentan, ¿sí? Eso es algo que a ustedes no les cuentan. Entonces es exactamente lo mismo. Refinerías, ¿para qué queremos refinerías? No podemos producir el combustible que verdaderamente necesitan los automóviles ahorita, porque esa gasolina tiene patente y solamente las compañías americanas la pueden producir. ¿Por qué creen que abrieron o compraron esa refinería algo así que está allá en Texas? Que de todos modos ya era Pemex Internacional. O sea, quiero que sepan eso también igual y que los socios a los que les compraron esa refinería eran a los expresidentes. Los expresidentes era de donde sacaban su dinerito, su cuota allá para el retiro. Así es que lo único que hizo la presidencia de Andrés Manuel fue comprar una refinería que de todos modos ya le pertenecía a Pemex, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que esa refinería tiene la autorización de poder producir la gasolina, pero paga la patente. Entonces, mandan el combustible para acá y ya, lo pueden distribuir. Pero, ¿de quién es la patente? De las compañías norteamericanas. ¿Y quiénes producen la tecnología de los automóviles que circulan aquí en el país? La tecnología americana, la tecnología japonesa, la tecnología inglesa, alemana, ahora China, ¿sí? Y ahora resulta que pues ya también igual
a estos países ya no les está interesando tanto el petróleo. ¿Por qué? Porque ya desarrollaron tecnología para automóviles que no necesitan este tipo de combustible. Y entonces ahí es donde está el problemita real, el meollo del asunto de toda esta guerra que hay ahorita en el mundo. La bronca es el petróleo. ¿Por qué? Porque estos países ya no lo quieren. O sea, lo quieren para su frío, para sus calefactores y cosas así, pero no para los automóviles. ¿Salud? No para los automóviles. Entonces, ¿qué es lo que queda? Pues que países como Rusia y los países árabes, pues dependen precisamente de la venta del petróleo que consumen los europeos y los americanos, pues no quieren que lo dejen de consumir. Y entonces, pues hoy en día, pues es el meollo que traen en cuanto a la cuestión de la economía. Ahora bien, ese petróleo siempre ha tenido un interés, o sea, el petróleo mexicano siempre ha tenido interés por parte de las empresas extranjeras, siempre. De hecho, por si ustedes no lo saben, durante la Revolución Mexicana hubo influencia de los alemanes para tratar de comprarle ese petróleo a México, ¿sí? Asegurarse de combustible. Pero los norteamericanos, miren, así formaron un cerco en el Golfo de México y no permitieron que ningún buque alemán pudiera atracar en México, para nada. Así como hicieron el bloqueo de Cuba, así hicieron el bloqueo aquí en el Golfo de México y no permitieron que los alemanes vinieran a poner pie aquí en México. Posteriormente, de todos modos, Alemania siguió insistiendo y durante todo el periodo del cardenismo, previo a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pues también hubo muchos espías alemanes tratando de convencer al gobierno mexicano que le diera la espalda a Estados Unidos. O sea, siempre los movimientos aquí en México han tenido mucho que ver primero con la Primera Guerra Mundial, después con la Segunda Guerra Mundial, y después de la Guerra de Vietnam también igual México ha tenido mucho que ver en la economía mundial, de una forma que a nosotros no nos gusta conocer, y que no nos la dicen porque ellos saben que a nosotros no nos gusta. Así es que hay muchas cosas que nosotros necesitamos saber para entender y comprender verdaderamente. Si ustedes verdaderamente quieren saber cómo entrar, o cómo saber, cómo extraer estos datos, échense un clavado de verdad ahí a la Biblioteca Palafoxiana, échense un clavado ahí al Archivo General de la Nación, antes de que estos tipos que están en el gobierno lo destruyan, porque hay muchos documentos que estos cuates están queriendo desaparecer y que no quieren que nadie los conozca. Así es que échenle un lente ahí, échenle un ojo, perdón, es que ando así todavía con molestias de la gripe. Échenle un ojo, de verdad, échenle un ojo y van ustedes a ver que hay muchos datos ahí que a mucha gente no le conviene o no quiere saberlo y que desgraciadamente se convierte en una amnesia para el pueblo mexicano. Y de lo que no deben de tener amnesia es del número telefónico al cual pueden ustedes llamar para pedir asistencia médica de tipo holístico, ¿sí? Con un servidor. Mándenme su mensaje de WhatsApp al 55 16 52 8709. Repito, 55 16 52 8709. Para que ustedes me dejen ahí su nombre y su número telefónico, obviamente, su tipo de padecimiento. Yo me comunico con ustedes, concertamos la cita y nos ponemos a trabajar. ¿Qué les parece? 55 16 52 8709. Bueno, pues estos 2 días así van a ser. Así es que, bueno, pues agradezco mucho a Irma Ramírez que está por acá, María de Jesús Sánchez, Angelina Arenas,
También, ahí ya se me brincó por acá. María de Jesús, Mari Rodríguez, Josefina Toledo, Rocío Acevedo y Lupita R. González, y por ahí vi a Beatriz. También igual, un saludo para todos y para todos los que ven el programa en el transcurso del día. Se los agradezco muchísimo por su amable y fina atención, y al menos por hoy el mundo holístico de Genaro Rocha estuvo al aire y nadie lo pudo remediar. ¡Órale! Gracias, amigos de YouTube. Nos veremos pronto. Nos veremos cuando nos veamos.